Que los bancos centrales se mueven en aguas movedizas es algo que sabemos de sobra. Lo que nos inquieta es que ellos mismos reconozcan que no tienen claro el rumbo. Y más todavía que no den mensajes muy claros. La imagen de que puedan avanzar como pollos sin cabeza dista mucho de esa calma y de esa estabilidad esperada. ¿Recuerdan la palabra confianza? Pues ahora mismo brilla por su ausencia. Pablo Hernández de Cos decía a principios de semana que en el Banco Central Europeo no saben hasta dónde hay que subir los tipos. Ayer Powell reconocía desde la Reserva Federal que no sabe qué harán una vez lleguen a ese tipo terminal, que ahora parece que va a ir más allá del 5% esperado inicialmente. Y hoy Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, dice que la recesión inminente en Europa no va a ser suficiente para controlar la inflación. Recordemos que esa era una de las esperanzas, que la recesión fuera la gran estocada a una inflación indomable por parte de los bancos centrales. Lagarde califica como suave la recesión en Europa y no espera que sea lo suficientemente incisiva como para hacer una mella real en ese avance de los precios. Y mientras tanto, Europa sigue supeditada a Estados Unidos. Lagarde dice que el Banco Central Europeo no seguirá el ritmo de subida de tipos de la Fed. Ha hecho especial hincapié en que los dos organismos son diferentes y que por tanto no pueden avanzar al mismo ritmo y con el mismo diagnóstico. Pero, porque siempre hay un pero, admite, las decisiones de la Reserva Federal tienen consecuencias en los mercados europeos, así que Lagarde no puede apartar la mirada de Jerome Powell y la sensación que nos deja es de que no tiene la sartén por el mango. Más bien, el riesgo que corremos es de que se nos quemen las salchichas de Frankfurt por no poder apartar la sartén del fuego. Esto por lo que respecta al entorno general que se está moviendo en la política monetaria. Después de escuchar la semana pasada a Lagarde, que no supo a poco, hoy podíamos escuchar de nuevo a la presidenta del BCE y reconoce que sí, que hay efectos de contagio en los mercados financieros por las decisiones que toma la Fed, sobre todo por el movimiento en las rentabilidades del mercado de bonos. Pero uno de los mensajes que más nos llamaba la atención es el siguiente. Reconoce que la recesión esperada en la eurozona no va a ser suficiente para combatir la inflación, y así lo decía. It may well be, and it's not in my baseline yet, but as you know, we have discussed that extensively. It's one of the downside scenario consequences to have a sort of year-end and beginning of 23 possibly mild recession, but we do not believe that that recession will be sufficient to actually tame inflation, and we can just let things roll out as it will be. We need to continue to deliver on our mandate and to find that interest rate that will help us reach the target that we defined as the 2% symmetric medium term. ¿Y cómo nos quedamos después de esto? Pues algo fríos, a decir verdad, porque decir eso y no decir nada es casi lo mismo. ¿Cuál es la conclusión que podemos extraer de este mensaje? ¿Que el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos hasta hartarse porque la recesión no va a tener el impacto esperado? ¿Anunciará nuevas herramientas? Seguimos con muchas dudas y pocas respuestas. Pero esto es lógico, no es que seamos tontos, es que el Banco Central Europeo tiene una especialidad, un plato estrella, que ya ni siquiera puede ocultar. Es más, lo ha reconocido el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel. Él lo que decía es que lo mejor que hacen los banqueros centrales es hablar mucho sin decir nada. Así lo ha dicho. Otra pregunta de estas un poco complicadillas. Bueno, pues fue una reunión muy interesante, muy agradable, muy placentera y tuvimos un intercambio de opiniones muy positivo. Eso es lo que voy a decir. De momento me quedo ahí. Eso es lo que se nos da muy bien a los banqueros centrales, de no decir muchas palabras sin decir absolutamente nada. Bueno, les pongo en contexto. Se le ha preguntado a Joachim Nagel por un encuentro que ha mantenido con Nadia Calviño. Y aquí, pues, era especialmente escueto, diciendo que había sido el encuentro positivo, agradable y placentero. 3 adjetivos, pero realmente una respuesta muy corta con la que ha bromeado y ha reconocido, pues, lo que es evidente, que lo mejor que hacen los banqueros centrales es hablar mucho sin decir absolutamente nada. Y es algo que también podemos achacar, en realidad, a los políticos en general. En estos términos podríamos hablar de una Lagarde, por ejemplo, que también peca de muy política. Sin embargo, desde la visión global que mantenemos ahora mismo en Europa a nivel de política monetaria, hoy el foco recae también sobre el Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque ha llevado a cabo la mayor subida de tipos de interés en 33 años, en 75 puntos básicos, esto es
tal y como se esperaba. Es la octava subida de tipos consecutiva que ejecuta el Banco de Inglaterra. La subida es la mayor de una tacada del banco desde 1989. Y además, la decisión de aprobar esta subida de esta magnitud ha sido respaldada por el grueso del Comité de Política Monetaria, porque de los 9 miembros que lo forman, 7 han votado a favor de esta subida. Así que hemos visto cómo el Banco de Inglaterra se ha mostrado menos dividido que en otras ocasiones y refuerza esta decisión tomada. El tono no ha sido tan hawkish como hubiéramos podido telegrafiar a partir de esta cifra, de esta subida en 75 puntos básicos. Es más, en el comunicado, el organismo, con su decisión de hoy, dice que el tipo de interés máximo, que ese tipo terminal, va a ser probablemente más bajo de lo que suponían los mercados. Una visión, por ejemplo, bastante contraria a la que veíamos ayer por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es más, hoy el gobernador Andrew Bailey, entre los mensajes más agresivos, decía que si no actúan ahora con fuerza, las consecuencias van a ser peores más adelante. Y esto es algo de lo más agresivo que podríamos rescatar del día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el anuncio del Banco de Inglaterra podríamos decir que hoy es más bien la recena después del platazo que nos cenamos ayer con el chef Jerome Powell. Subida en 75 puntos básicos, tal y como estaba esperado, con el anticipo de que las próximas subidas pueden ser más suaves. Hasta aquí todo bien, sin sorpresas, pero como decimos, siempre hay un pero. Y Powell reconoció que la Reserva Federal todavía tiene un largo camino por recorrer y que los datos sugieren que el nivel final de los tipos de interés va a ser más elevado de lo previsto. Y ahí teníamos el gran jarro de agua fría para los mercados, la posibilidad de unos tipos que se vayan por encima del 5%. El mercado especulaba con un pivot de la Fed. Sí, teníamos ese pivote. Podríamos decir que de agresivo a más agresivo. De hecho, aquí tenemos el meme al respecto. De esta forma, las esperanzas del mercado de ver un pivote temprano fueron frustradas por Powell. El presidente de la Fed insistió en que es prematuro pensar en hacer una pausa. El riesgo de no hacer lo suficiente para frenar la inflación sigue siendo mayor que el de apretar demasiado. Es decir, que es mejor pecar en exceso que quedarse cortos. Es más, Powell reconoció que no saben cuándo deben parar, y así lo decía. Let me say this: it is very premature to be thinking about pausing. So people, when they hear lags, they think about a pause. It's very premature, in my view, to think about or be talking about pausing our rate hike. We have a ways to go. Our policy, we need ongoing rate hikes to get to that level of sufficiently restrictive, and we don't, of course, we don't really know exactly where that is. We have a sense, and we'll write down in the December meeting, a new summary of economic projections which updates that. But I would expect us to continue to update it based on what we're seeing with incoming data. Unas palabras muy en la línea de lo que hemos estado escuchando estos días por parte del Banco Central Europeo. De hecho, fue Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, quien a principios de semana decía que no sabían hacia dónde debían subir los tipos para frenar la inflación. Lo que espera ahora el mercado es que el dot plot de la Reserva Federal se revise al alza en diciembre y que suba los tipos más allá de febrero del año que viene. Y por supuesto se espera una recesión impulsada por esa política monetaria para el año que viene, más concretamente de cara al segundo trimestre. Pero lo importante, quédense con el nuevo palabra de Jerome Powell: ajuste acumulativo. Sí, el nuevo palabra, la nueva adición al léxico de los banqueros centrales, que acepta la necesidad de verificar los efectos de sus movimientos antes de seguir avanzando. Una cuestión bastante lógica, pero que parece que ahora necesitaba también una nueva palabra a ese diccionario, en este caso de la Reserva Federal. Y atención, porque en el plano geopolítico miramos especialmente a Alemania y a China. ¿Por qué? Pues porque el canciller alemán Olaf Scholz viaja a Pekín, una visita que está resultando ser muy controvertida, y no es para menos, porque el momento escogido está suscitando bastantes críticas. El viaje se produce en un momento en el que la Unión Europea busca reducir su dependencia de China, considerado un país socio, sí, pero también un rival sistémico. Scholz defiende su viaje, dice que no es mero continuismo con el gobierno anterior, el de Angela Merkel, sino
un sondeo. Y pongamos algo más de contexto. China ha avanzado en su control marítimo con la compra de una participación del puerto de Hamburgo. COSCO se va a hacer casi con el 25% de una terminal del puerto, 24,9% para ser más exactos. Es menos de lo esperado, que era el 35%. Recordemos que la Comisión Europea advertía recientemente a los Estados miembros que no fueran ingenuos cuando se trata de inversiones chinas en infraestructuras críticas europeas. Un mensaje que podríamos aplicar directamente a Olaf Scholz y a lo que ha ocurrido con el puerto de Hamburgo. Bueno, pues la visita del canciller alemán se produce en un momento además en el que el Ministerio de Exteriores alemán está finalizando un borrador sobre su nueva estrategia respecto a China. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Ministerio de Exteriores lo lidera Annalena Baerbock, de los Verdes, dentro de la coalición alemana, y muestra una postura mucho más dura hacia China. Por el momento lo que tenemos es un borrador, pero la postura es mucho más agresiva hacia el gigante asiático. Es bastante interesante la divergencia de opiniones que hay ahora mismo en el seno del Ejecutivo alemán sobre cuál es la estrategia a desempeñar de cara al gigante asiático. Scholz quiere hacer un acercamiento, veremos si los de su propia coalición no empiezan a tirar hacia el otro lado. Todas estas cuestiones las vamos a ir desgranando y analizando poco a poco aquí en Rolling Stocks.